un último diagrama polar que también forma parte de una familia muy conocida. En realidad este es un caso particular de esta familia de diagramas polares. Esta que voy a dibujar es un caso particular de esta, donde A vale 1. Acá siempre se va a pedir, bueno, por una cuestión del R, que el A sea un número mayor o igual que C. Sea mayor que C. Si A es igual a 0, esta es la curva R igual C. Bueno, vamos a graficar esto. Fíjense que acá no hay ninguna restricción del parámetro θ, porque todos sabemos que el coseno y el seno se mueven entre 1 y menos 1. Esto se mueve entre 1 y menos 1. Entonces cuando le agrego 1, si sumo 1 en toda la desigualdad, menos 1 más 1 es 0. Acá me queda 1 más coseno de θ. Y acá me queda 1 más 1, que es 2, ¿no? Lo que hice ahí fue sumar 1 en toda la indeterminación, en toda la inecuación. Y bueno, aquí vemos que 1 más coseno de θ, para cualquier ángulo θ, se mueve entre 0 y 2, siempre positivo. Así que este R va a ser siempre positivo más allá del valor de θ. Así que acá no hay ninguna restricción acerca del valor θ. Aunque vamos a ver enseguida que no es necesario tampoco dibujarla para todos los valores de θ. Ahora vamos a ver eso. Acá θ en principio es cualquier número real. Bien. Bueno, vamos a dibujarla como lo venimos dibujando siempre, trazando rayos. Yo voy a hacer un par, pero esto se los dejo para que lo intenten hacer ustedes, y voy a ver si también intento hacer algo con el GeoGebra para que quede más prolijo de lo que yo voy a hacer ahora. Pero por ejemplo, tracemos el rayo θ igual 0, sería este de acá. Si θ vale 0, coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2. Así que ahí estamos el radio, la distancia polar, es decir, la distancia desde el 0 hasta el punto, 2 unidades. Si ponemos pi sobre 4, por ejemplo, 45 grados, bueno, el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, si estoy en el rayo pi sobre 4, acá me queda raíz de 2 sobre 2, que es más o menos, creo que 0,7 más 1 es 1,7 más o menos. Uno agarra una regla, 1,7, lo traslada hasta acá. Por ejemplo, si agarro este rayo, de θ igual pi sobre 2, pongo pi sobre 2 acá, el coseno de pi sobre 2 es 0, así que me queda 1 más 0, 1, así que ahí estoy por acá. Bueno, si agarro, por ejemplo, 3/4 de pi, pongo 3/4 de pi acá, hago la cuenta, el coseno de 3/4 de pi es menos raíz de 2 sobre 2, entonces me queda 1 menos raíz de 2 sobre 2, que es más o menos 1 menos 0,7, así que será más o menos 0,3, entonces la distancia polar, la distancia del origen hasta el punto es 0,3. Cuando llego a pi, digamos, el rayo θ igual pi, sería un ángulo de 180 grados, el coseno de pi es menos 1, entonces me queda 1 más menos 1, que es 0, entonces el radio, la distancia polar es una cosa así. Pues puedo seguir, trazo el rayo θ igual 5/4 de pi, para agarrar algún rayo en cualquiera. Bueno, hagan la cuenta, si ponen 5/4 de pi acá, también dan menos raíz de 2 sobre 2, el coseno de menos 5/4 de pi. Así que me queda de vuelta 0,3. Bueno, uno va tirando rayos. Por ejemplo, si θ vale 3 medios de pi, el coseno de 3 medios de pi es 0. Así que 1 más 0 es 1. Así que acá vuelvo a tener un radio, una longitud de 1. Bueno, y si uno junta todos esos puntos, queda una figura que es más o menos una cosa así, que se la conoce como cardioide. Esta familia de diagramas polares se conocen como cardioide porque esto tiene medio la forma de un corazón, entonces le quedó el nombre de cardioide.
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir un poquito más con dos cosas más o tres cosas más de este tema. Una cosa que a veces se puede hacer, a veces sí, a veces no. Ah, perdón, acá tita vale todos los reales, pero si yo acá tiré rayos desde 0 hasta 2pi, pero como el coseno se repite cada 2pi, si se fijan, si sigo tirando rayos, por ejemplo tiro rayos 5 cuartos de pi o 5 medios de pi, y así ir tirando, digamos, pasarse de una vuelta, van a ver que empiezan a recorrer los mismos puntos. O sea, con mirar tita entre 0 y 2pi, uno ya completa esta figura. Digamos, si uno sigue de largo después, o si va para el otro lado, va a ver que va recorriendo los mismos puntos que antes. Hay algo que a veces se puede hacer y a veces no, que es cuando uno tiene un diagrama polar, tratar de verlo en forma cartesiana, digamos, en qué ecuación cartesiana representa eso. Eso a veces se puede hacer y a veces no. Por ejemplo, vamos a poner un caso sencillo. R igual 1 sobre seno de tita. Ese diagrama polar. Bueno, esto lo pueden dibujar tirando rayos, viendo como estuvimos dibujando recién, todos los diagramas previos. Acá sí hay una restricción sobre tita, porque sabemos que la función seno es una cosa así. Entonces, el valor de tita, porque R tiene que ser positivo, para que esta fracción sea positiva, lo de abajo tiene que ser positivo, el seno tiene que ser positivo, así que ese valor tita tiene que estar acá, o acá, o acá, etc. Pero si van tirando rayos, van a ver que con estudiar este intervalo alcanza. Cuando uno toma el siguiente ya, vuelve a recorrer los mismos puntos. O sea que con graficarla en este lugar alcanza. Ahora, esto que, claro, uno lo ve así y tiene que tomarse todo ese laburo para, digamos, graficar este diagrama polar. Sin embargo, en este caso, insisto, en este y en algunos más, uno puede hacer la traducción a coordenadas cartesianas de esta forma. Habíamos quedado en que x era igual a r coseno de tita y que y era igual a r seno de tita. Esa es la traducción. Digamos, si uno tenía las coordenadas polares, sus coordenadas cartesianas venían dadas por esto. Eso lo vimos al principio de todo. Bueno, entonces de acá, por ejemplo, de esta ecuación, podemos sacar que, bueno, que nada, no podemos sacar nada, digamos, así. De acá, podríamos, si pasamos esto multiplicando, nos queda r por seno de tita igual a 1. Si paso esto multiplicando para acá. Pero r por seno de tita es exactamente i. Entonces, este diagrama polar es la recta igual 1 en coordenadas cartesianas, que es muchísimo más fácil de reconocer, ¿no? Eso ya sabemos, la recta igual 1 es esta. Entonces, de repente, ahí tuvo su éxito, su utilidad, el poder hacer este traspaso entre digamos, la ecuación polar de este diagrama y su ecuación cartesiana. Pero insisto, esto es algo que acá salió derecho, porque yo pasé esto multiplicando para acá y digo, bueno, pero esto es justamente el valor de i. En otros casos no es tan sencillo. Hay uno más escrito en el apunte que podríamos hacer. Que es la curva r igual coseno de tita,
cuerno da eso? Bueno, se puede de vuelta, ¿no? Graficar usando el diagrama, el ir tirando rayos, y uno puede dibujar el diagrama polar, este diagrama polar, y otra, bueno, es intentar hacer lo que estamos haciendo ahora, digamos, de tratar de ver en forma cartesiana cuál es la ecuación que definiría este diagrama polar en forma cartesiana. Entonces, de acá podemos ver lo siguiente, de esta ecuación, de esta relación entre las coordenadas polares y las cartesianas, podemos sacar que el coseno de θ es x sobre r. Y también tenemos del principio de la clase una relación entre las coordenadas polares y las cartesianas, que bueno, deberían guardarlo en alguna hoja de fórmulas, que era que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si juntamos todo eso, acá me quedaría, ahora, se quedaría r igual a el coseno de θ, pero el coseno de θ es x sobre r. Si paso este r multiplicando, me queda que r por r es igual a x. O sea que r cuadrado es igual a x. Pero r es todo esto, así que todo esto al cuadrado es igual a x. Bueno, cancelo la raíz con el cuadrado, y lo que me queda que este diagrama polar, dado justamente en coordenadas polares, cuando las miro en coordenadas cartesianas, sería esta figura. Ahora, habría que ver qué cuerno es esa figura, es decir, si uno realmente la sabe dibujar o no. Y acá, bueno, voy a hacer la cuenta, pero ya al medio la deberían saber. Tiene que ver con completar cuadrados. Creo que apareció este tema cuando vimos al principio el tema de las curvas de nivel y de los conjuntos de definición. Apareció en alguna cuenta de este estilo. Si paso el x para allá, esto me queda x cuadrado menos x más y cuadrado igual a 0. Bueno, ahora muestro por qué. Créanmelo un segundito, pero ahora muestro por qué. Esto que está acá es lo mismo que x cuadrado, es lo mismo que, ahora muestro porque este paso lo debo durante un segundito, sería x menos un medio al cuadrado más un cuarto. Esta partecita. Más este y cuadrado, igual 0. Créanme, este paso por un segundo, que esto es igual a todo esto. Y ahora lo vemos. Pero si me creen un cachito, que esto es igual a esto, bueno, ahora paso un cuarto para allá, me queda x menos un medio al cuadrado más y cuadrado igual a un cuarto, que no es otra cosa que una circunferencia. Es una circunferencia cuyo centro está en el punto 1 medio de x y 0 de y, ¿no? Esto es y menos 0 al cuadrado. La coordenada del centro de y es 0. O sea que el centro está acá. Y esto es el radio al cuadrado. O sea que el radio, esto que está acá, es el radio al cuadrado. Recuerden cuál es la expresión de la circunferencia, ¿no? X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero si el radio al cuadrado es un cuarto, es porque r es un medio, el radio es un medio, ¿no? La raíz cuadrada de un cuarto. O sea que esta circunferencia tiene centro en un medio y radio un medio. Entonces, me muevo un medio para allá, un medio para allá, y si la dibujo, es esta circunferencia. O sea, la circunferencia esta, su expresión algebraica en polares es esta. Bueno. Este pasito que les debía sale de lo siguiente. Es lo que se llama completar cuadrados. Es medio como una técnica. Es decir, si yo tengo x cuadrado menos x,
si yo quiero completar este cuadrado, es decir, que pensar esto como el cuadrado de un binomio, bueno, esto sería el cuadrado del primero, este debería ser el doble producto del primero por el segundo. Entonces lo que se hace, digamos, así para hacer una receta de todo esto, uno agarra este número, el número que multiplica la x, que es un -1, en este caso, el número que multiplica la x, si lo divido por 2 me queda -1/2, y si lo elevo al cuadrado me queda 1/4. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, esto que está acá, le voy a sumar este número y le voy a restar el mismo número. Eso no cambia la expresión original, porque estoy sumando y restando lo mismo. Entonces, más allá de que esto me sirva para algo o no, toda esta expresión de acá coincide con toda esta expresión de acá. Porque sumé y resté lo mismo. Pero siempre, justamente uno hace esta historia porque lo que queda acá siempre es x menos este valor al cuadrado. Completé el cuadrado. Menos 1/4. Uy, yo acá puse más, perdón. Este es un menos. Perdón, me había equivocado acá. Acá quería menos 1/4. Menos este 1/4. Fíjense, si desarrollo el cuadrado del primero es esto. Más el doble producto del primero por el segundo da menos x. Hagan la cuenta y da menos x. Más el cuadrado del segundo da 1/4. Entonces, esto que está acá es exactamente esto. Entonces ahí se dice que completé el cuadrado. O sea, el proceso es siempre, cuando uno tiene dos términos y le falta el tercero para completar un cuadrado, lo que hace es agarrar el número que multiplica la x, con su signo y todo, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado. Una vez que obtengo ese valor, lo sumo y lo resto a la expresión original, y los primeros tres términos son x más este valor, todo al cuadrado. Bien, continuemos. Una cosa que, bueno, nos puede importar cuando trabajamos con diagramas polares, como cualquier curva, es, por ejemplo, yo tengo una curva cualquiera en polares, como un diagrama polar, y nos puede llegar a interesar calcular rectas tangentes, por ejemplo, a esa curva. Es decir, yo tengo un diagrama polar, tengo en algún punto, bueno, a ver cuál es la recta tangente a esa curva en ese punto. Bueno, uno sabe de análisis 1 resolver ese problema sin ninguna historia cuando uno está trabajando con una función. Uno sabía que, digamos, si uno tiene una función, f igual f de x, una función f de x, acá volvemos al análisis 1, y uno tiene un punto, x sub 0, entonces la recta tangente, bueno, la recta tangente a la curva es igual mx más b, pero todo el análisis matemático, todo lo que ustedes vieron en análisis 1, comienza con una definición, que la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada de la función en el punto x sub 0. Uno tiene una función igual f de x y, eso, por ejemplo, igual x cuadrado, algo, igual una cierta función de x, y la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada de la función en el punto donde estoy analizando. Eso es el ABC de análisis 1. El ABC de análisis 1. Entonces, si yo quiero, el problema es que cuando yo trabajo en diagramas polares no tengo una función, lo que tengo es el radio en función de el ángulo θ. Entonces, ¿cómo es que ahora encuentro la pendiente de esta recta tangente? Porque, digamos, cuando este diagrama no viene dado a través de una función igual f de x, sino cuando viene dado a través de una ecuación de este estilo, ¿no? De una ecuación polar. Entonces, la historia está en un poco repetir esto y acordarse de una cosa. La pendiente de esa recta es la f' de x, la derivada de esta función. Hay muchas expresiones de la derivada, una muy conocida que ya la usamos muchas veces es esta. Yo tengo una función igual a x cuadrado, la derivada de esto
la derivada de esta f de x, ¿está bien? Y es una función de x, ahí es una función de x cuadrado. Bueno, la derivada de esta función yo la escribí así, diferencial de y sobre diferencial de x. Sería f' de x. Pero si recordamos que y es igual a r, por ejemplo, el diagrama polar que teníamos antes, ¿no? Qué sé yo, r igual a coseno de θ. O sea, todos los diagramas polares, la gran mayoría de los que estamos viendo, siempre son r igual a r, una función que depende de θ, del ángulo de θ. Por ejemplo, en este caso, coseno de θ. Entonces, y es r, habíamos dicho esto, ¿no? X es igual a, cuando pasamos de polares a cartesianas, al principio de la clase, habíamos dicho que y era igual a r por coseno de θ, x es igual a r por coseno de θ, e y es igual a r por seno de θ. Ahora, en estos diagramas polares, este r es una función de θ, r depende de θ, y o sea que esta x y esta y, si estoy parado en este diagrama polar, bueno, es una función que depende del valor de θ en ambos casos. Es decir, yo meto valores a θ, hago la cuenta y obtengo el valor de x. Ahora, si ustedes, si recuerdan de análisis 1, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, aplica el método de sustitución, ¿cómo se calcula el diferencial de una función? El diferencial de una función era la derivada de esa función por el diferencial de la variable. Si uno vea cuando uno hace sustitución en el método cuando uno tiene que integrar en análisis 1, van a recordar ese tipo de cosas. Si uno llamaba, bueno, por ejemplo, tengo esta x de acá, entonces el diferencial de x es la derivada de x respecto de θ, la derivada por el diferencial θ. Y el diferencial de y es la derivada de y respecto de θ por el diferencial de θ. La derivada. Bueno, decimos entonces, esto quedaría y' de θ por diferencial θ sobre x' de θ por diferencial θ. Cancelando, quedaría y' de θ sobre x' de θ. Y a eso quería llegar. La pendiente de la recta tangente va a venir dado por esta expresión. Entonces, hagamos un ejercicio para ver cómo se usa esto, pero la fórmula que está en ¿cómo se llama? En el apunte, a lo que quería llegar es esto que está acá. Entonces, vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a escribir la ecuación. Voy a hacer un ejercicio de la práctica. El ejercicio 2.1. 2, ítem A. Pide hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de R igual a 1 más seno de θ. Dice en el punto 1, 0. En el punto 1, 0. Sí. Bueno, genial. Entonces, voy a dejar anotado por acá. La pendiente de la recta tangente es y' de θ sobre x' de θ. A ver qué cuerno es esto. Primero, una cuestión, antes de empezar. Habría que dibujar esto si tienen ganas. Si uno lo dibuja va a quedar alguna figura, no sé cómo será, habría que tirar rayos y ver cómo queda la expresión de esto. Pero el punto 1, 0, donde yo estoy calculando la recta tangente, es este que está acá.
Bien. No sé cómo será la gráfica de esto. No sé, digamos, vaya a saber uno. No sé, ni idea, supongamos que sea una cosa así. El gráfico de esta cosa. Lo que yo estoy buscando es la recta tangente al gráfico en ese punto, ¿no? En este punto de acá. Pero ese punto, ¿qué valor de tita corresponde? Bueno, es un punto que está sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué ángulo tiene? Bueno, ángulo 0. Podría poner ángulo 0 o ángulo 2pi o ángulo 4pi. Bueno, vamos a tomar un más fácil, tita igual 0. Bueno, eso es medio imprescindible para la cuenta que voy a hacer, porque la pendiente de la recta tangente viene calculada por esto. Y una cosa que podríamos señalar ahora mismo, si yo estoy buscando la recta tangente al gráfico de ese diagrama polar en este punto, conozco un punto por donde pasa la recta, ¿no? La recta pasa por el punto 1 de x, 0 de y. Entonces voy a hallar una recta cuya pendiente va a ser esto, que ahora vemos cómo lo calculamos, y de este hecho podré encontrar ¿sabes? La ordenada al origen de la recta. Bueno, entonces, vayamos. La cuenta intentaré hacerlo lo más rápido posible. Del pasaje de polares a cartesianas sabemos que x es r coseno de tita y que y es r seno de tita. Pero r en este diagrama polar es 1 más seno de tita, así que esto es 1 más seno de tita por coseno de tita sobre, y abajo, perdón, sobre no, abajo lo mismo, ¿no? Es decir, acá reemplazo r por 1 más seno de tita, que es lo que describe el diagrama polar que estamos mirando. Bueno, entonces vamos a hacer esta cuenta de acá. Vamos a empezar derivando x y derivando y. A ver, derivemos x respecto de tita. Vamos a calcular lo que está acá abajo. Bueno, x es esto. Entonces vamos a derivarlo. A ver, sería la derivada de la primera. ¿Qué cuerno es eso? Coseno de tita por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos el seno. Pero, digamos, yo estoy en tita igual 0. Entonces, si reemplazo un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá, prima en 0, me va a quedar... Bueno, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, así que 1 por 1 es 1. Seno de 0 es 0, 0 más 1 es 1. Y seno de 0 es 0, así que acá me queda 1 por 0, 0, más 1. Así que esta cuenta me da 1. La derivada de y respecto de tita, que es una cuenta parecida, y es esto. R por seno de tita. Entonces, la derivada de esto es coseno de tita por esto sin derivar, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Si no me equivoqué, queda esto. Bueno, pero evaluemos en el tita que estamos analizando, que es tita igual 0. Pongo un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá. El coseno de 0 es 1. El seno de 0 es 0. Así que me queda 1 más 0, 1 por 1, 1. Y acá me queda 1 por 0. Porque el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces 1 por 0 es 0. Y acá me queda 1 por 1. Así que esto me da 1. Conclusión,
la pendiente de la recta tangente es 1 sobre 1. O sea, que tenemos la ecuación, la pendiente de la recta tangente. Pero, digamos, o sea, nuestra recta tangente, la recta tangente que estamos buscando, es igual m por x más b. Esta es la recta tangente que estamos buscando. Lo que nos falta encontrar es el valor de b. Tenemos la pendiente, que la hallamos con esta fórmula, nos falta la ordenada al origen. Bueno, pero sabemos que la recta pasa por el punto 1, 0. Entonces, como esta recta pasa por el 1, 0, si reemplazo la x por 1, la y me tiene que dar 0. Si x vale 1, y tiene que valer 0. Entonces lo reemplazo acá, me queda 0, igual a 1 por 1 más b, de donde despejando sale que b es menos 1. Así que por fin, terminamos el ejercicio. De esta forma. La recta tangente es igual a 1 por x más b, que es menos 1. Más menos 1. O, muchísimo más prolijo, igual a 1 por x, que es x, más menos 1, que es menos 1. Y esta es la recta tangente al gráfico de ese diagrama polar en el punto 1, 0. Bueno, el último tema de la clase es longitud de una curva. Cuando tiene, en la clase anterior, ustedes habían visto que si tenían una curva parametrizada, c de t, x de t, punto y coma y de t. Entonces, si uno tenía, si t con t moviéndose entre a y b, yo escribía un pedacito de curva. Y si uno quería encontrar la longitud de esa curva, eso venía dado por esta integral. La integral entre a y b de la norma de c' de t. Diferencial t. C' de t es las derivadas, x' y prima, y la norma es, sería la integral entre a y b, de la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, todo esto diferencial t. Eso se vio en la clase anterior. Bueno, quisiéramos encontrar una fórmula similar, pero cuando la curva no está parametrizada en términos cartesianos, x e y, sino tenemos una ecuación del estilo de las anteriores, un diagrama polar, en donde tenemos r como una función de θ. Entonces, se llega a una fórmula, si uno recuerda, que algo ya dijimos muchas veces en esta clase, que el pasaje entre polar y cartesiana nos permite escribir x igual a r por coseno de θ, e y igual r, este es un r de θ desde ya, por seno de θ. Es decir, supongamos que tengo algún diagrama polar, r igual r de θ. Bueno, tenemos este pasaje a cartesianas, y si uno se fija quién es x' al cuadrado más y' al cuadrado, voy a hacer la cuenta. Me da un poco de fiaca, pero la voy a hacer. A ver, x', la derivada de esto sería la derivada de la primera. Voy a dividir el θ, así no recargo tanto. Sería la derivada de la primera, r' por la segunda sin derivar, coseno, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es menos el seno, de θ, obviamente. Esto sería x'. E y' es lo mismo, es r', la primera de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ahora, en esta fórmula están x' e y' elevados al cuadrado. Entonces, si uno mira cómo queda eso, a ver, hay que bancarse la cuenta. Voy a hacer súper rápido. Si elevo esto al x' al cuadrado, si es todo esto al cuadrado, es un binomio elevado al cuadrado. Así que sería el cuadrado del primero, el cuadrado de esto, que me quedaría
r' al cuadrado por coseno cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por r por r, por menos r en realidad, se quedaría menos 2 r' coseno seno, más el cuadrado del segundo, que quedaría r cuadrado por seno cuadrado. Porque, bueno, el cuadrado del segundo, esto al cuadrado más esto al cuadrado, por esto al cuadrado. Más, ahora vendría y' al cuadrado, hay que elevar y' al cuadrado, todo esto al cuadrado. Bueno, entonces me queda más, quedaría r' al cuadrado por seno cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es 2r, r' coseno seno, más el cuadrado del segundo, que sería r cuadrado coseno cuadrado. En esta suma, esto más esto, este término se va con este, y si uno agrupa los términos que tienen r' y los términos que tienen r, todo esto me queda r' al cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. Ahí me salté un montón de pasos, los dejo a ustedes. Lo que hice fue sacar factor común en esta suma, sacar factor común r' cuadrado. Si acá saco factor común entre estos dos términos r cuadrado, me queda más r cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es muy famoso, que eso es 1. O sea, esto es 1 y esto también. Entonces, magia, que termina quedando que la longitud del arco en polares, digamos, cuando uno tiene un diagrama polar, la longitud del arco se puede calcular en términos de r y de θ de esta forma. ¿Qué me quedó? r' al cuadrado por 1, r' de θ al cuadrado, más r cuadrado, r de θ al cuadrado, ¿bien? Sería lo que está dentro de la raíz, así, raíz cuadrada, diferencial θ. Entonces la longitud, cuando el diagrama viene dado en forma polar, la longitud del arco se calcula de esta forma, que es una fórmula muy linda, pero en realidad, digamos, igual que en el caso de las curvas parametrizadas, esta integral de acá adentro suele ser bastante fulera. Es decir, los casos que nosotros vemos no van a ser más amables, pero no descarto que en la práctica haya algún ejercicio en donde la integral que quede no sea tan linda. Yo voy a calcular una fácil ahora para mostrar un ejemplo de la fórmula. Lo voy a hacer con una gráfica que ya hicimos hace un rato, que era la gráfica de este diagrama polar. Esto lo hicimos hace un ratito y lo hicimos antes, y era una circunferencia centrada en el 1 medio de radio 1 medio. ¿No? Donde el valor θ acá se movía entre 2pi y 0. Bien, no, perdón. Acá, para que R sea positivo, θ se tiene que mover entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien, digamos, θ entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 para que esto sea positivo, para que el coseno sea positivo. Esta es una circunferencia de radio 1 medio. Uno podría calcular la longitud de esa circunferencia con lo que uno sabe de la escuela. ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Es pi por diámetro, o 2pi por el radio. Entonces acá sería, el diámetro de esta circunferencia es 1. Así que si hago pi por diámetro, pi por 1 es pi. El perímetro de la longitud de esta circunferencia es 1 pi. Entonces, si aplicamos este tipo de fórmulas ahora, debería darnos eso, ¿no? O sea, aprovechemos que tenemos una figura que es conocida y de antemano podemos saber cuál es la longitud de esa figura.
Bueno, apliquemos la fórmula. Aviso que ya elegí un ejemplo donde todo esto queda sencillito, pero podría no ser así. Bueno, ¿cómo que quedaría? Apliquemos la fórmula. Longitud de esa cosa. Ah, un detalle de esto. El coseno es positivo en un montón de lugares, en un montón de intervalos. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, entre no sé cuánto y no sé cuánto, no sé cuánto y no sé cuánto, etc. ¿No? En todos los intervalos es positivo. Pero si agarran este intervalo, van a ver que se completa la circunferencia. Y si después toman este intervalo, van a ver que vuelven a repetir la circunferencia. Y con este vuelven a repetirlo. Entonces, como que la curva esta, digamos, depende de dónde uno la mire, pero siempre va dando, siempre que uno agarra un intervalo de estos, queda la circunferencia completa. Bueno, apliquemos la fórmula una vez, así terminamos la cuenta. Acá quedaría la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la raíz cuadrada de la derivada de r. La derivada de r es menos seno de tita. La derivada no de esto, ¿no? Entonces quedaría menos seno de tita al cuadrado más r al cuadrado, r es coseno de tita, diferencial tita, pero menos seno al cuadrado, el cuadrado mata el menos, es lo mismo que decir seno cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, o sea que en realidad toda esta cuenta me queda la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la raíz cuadrada de todo lo que está acá dentro, que es 1. Bueno, la raíz de 1 es 1, así que esto en realidad es la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de 1 diferencial tita. Pero la integral de 1, como la variable es tita, es tita. O sea, la integral del número 1 es la variable entre, aplicamos la regla de Barrow, pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Lo que nos da esto evaluado en pi sobre 2 es pi sobre 2 menos esto evaluado en esto, que es menos pi sobre 2. Bueno, pero esto queda pi sobre 2 más pi sobre 2, que es pi. La longitud de esta figura es un pi, como habíamos ya anticipado, porque conocíamos esta figura, es una circunferencia y bueno, uno la viene estudiando desde hace muchos años.